Sean todos bienvenidos al encuentro con el Evangelio, con la palabra de Dios, desde el evangelista San Juan, capítulo 6, del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, este evangelio que meditamos en este día es la afirmación del mismo Jesús como el pan vivo bajado del cielo, con una promesa que cada vez que vamos a Él, que cada vez que nos determinemos a acercarnos a Él, no tendremos hambre, y que cada vez que creamos en Él, no tendremos sed. Todo el que ve al Hijo de Dios y crea en Él, es decir, quien lo reconoce, quien lo acoge mediante la fe, tendrá la vida eterna, pero además Él lo resucitará en el último día. La fe es un don de Dios que nos dispone para acercarnos verdaderamente a ese Dios revelado. No es algo que se logre por un mero esfuerzo humano, no. La fe es un don de Dios, pero es necesario nuestra colaboración con Dios. Dios ha querido sentir necesidad de nosotros, para que también nosotros sintamos necesidad de Dios. Hay cristianos que son como esos cantos redondos de los ríos, que a lo mejor llevan años dentro del agua, pero se rompen en su interior y están completamente secos. Y todo esto por la falta de incredulidad. La falta no está en el cristianismo, sino en esos corazones que son como el de los judíos del Evangelio, que mencionó Jesús ayer y lo vuelve a mencionar hoy, que han visto, pero no han creído. Nada hemos de valorar tanto como este regalo de la fe. Por defender la fe se da incluso la vida, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de los siglos en la historia de nuestra iglesia. Pero no nos sintamos solos, queridos hermanos. Cristo nos espera con los brazos abiertos, porque quiere caminar con nosotros y quiere que nosotros caminemos hacia Él por medio de la fe. Y algo hermoso que el Evangelio nos dice hoy es que nunca nos va a rechazar. Nunca rechazará el Señor a nadie del que se acerque a Él. Por eso Jesús ha venido a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que todos lleguen a resucitar. Lo contrario a cumplir la voluntad de Dios comenzó en el paraíso. ¿Y cómo? Con la no obediencia de Adán. Y esa desobediencia ha llevado el mal a toda la humanidad. Recordemos también, los pecados son actos de no obedecer a Dios, de no hacer su voluntad. Sin embargo, el Señor nos enseña
que este es el camino, no hay otro. ¿Cuál es el camino? Hacer la voluntad de Dios. Y comienza con Jesús. Sí, en el cielo, en la voluntad de obedecer al Padre. Por el cumplir la voluntad de Dios no es fácil, queridos hermanos. No ha sido fácil a lo largo de la historia y no es fácil para nosotros. No fue fácil para Jesús, que fue tentado en el desierto y en el huerto de los olivos. Tampoco lo fue para algunos discípulos que lo dejaron porque no entendieron qué quería decir hacer la voluntad del Padre. Tampoco es fácil para nosotros, desde el momento que cada día nos presentamos a la humanidad, a un mundo lleno de tantas opciones. Y así, ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? Pues a esta pregunta yo te digo, vamos a pedirle la gracia al Señor y Él nos regalará la gracia de cumplir su voluntad. El Señor nos dé la gracia a todos, que un día podamos decir también nosotros lo que ha dicho de aquel grupo, de aquella multitud que lo seguía, los que estaban sentados en torno a Él, como hemos escuchado en el Evangelio, y así hacer su voluntad, la voluntad de Dios, que nos hace parte de la familia, que nos hace madre, padre y hermanos de Jesucristo. En Jesús, en su carne, es decir, en su concreta humanidad, está presente todo el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu, camino hacia Pentecostés. Quien se deja traer por este amor va hacia Jesús y va con fe. Recibe de Él la vida y la vida eterna, aquella que ha vivido esta experiencia de modo ejemplar fue la Santísima Virgen de Nazaret. María, la primera persona humana que ha creído en Dios acogiendo la carne de Jesús. Hoy aprendamos de ella, de nuestra Madre, con alegría, con gratitud por el don de la fe. Un don que no es privado, un don que no es propiedad privada, sino que es un don para compartirlo. Es un don para la vida del mundo que tú y yo hoy tenemos que manifestar con nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestro entorno más cercano, en la humanidad entera. Seamos testigos de la voluntad de Dios cumplida en nosotros y lleguemos a la plenitud que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor les bendiga y les guarde de todo mal y peligro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.